¡Holo! Vean el tamaño de este salchichón, es masivo. Pues claro que sí, no podemos estar en la tierra de las salchichas sin devorar unos buenos. No por nada bien se dice que Alemania es la capital del salchichón. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Luisillo, el Gordillo. Nos encontramos en Alemania, hermosas tierras europeas, la capital de la cerveza y el salchichón. Años sin venir aquí, de verdad tenía muchísimo tiempo sin venir a visitar. Y miren que es una belleza, es un deleite y algo me dice que en este video le vamos a dar más que duro a la engordadera. Solamente estaremos recorriendo la ciudad de Múnich, de hecho es todo lo que visitaré durante mi travesía. Y comenzamos en la zona del Viktuallen Market, un mercado bien vivo donde se consigue de todo, desde lo más fino de la carnicería, lo más embriagante de la cerveza y lo más fresco de los ríos. Y algo me dice que va a estar sabroso, que va a estar suculento. Entonces venga, no hagamos más tiempo, descubramos con qué engordan los alemanes por estas bellísimas calles. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Alemania, así que diré Gemma. Comenzamos esta aventura gastronómica con unos auténticos salchichones. Claro que sí, no podemos estar en la tierra de las salchichas sin devorar unos buenos, gruesos, de todos colores, de todos sabores. De hecho, ¿sabían ustedes que a Múnich se le apoda la ciudad de las 101 salchichas? Así como los 101 dálmatas, acá son las 101 salchichas, porque en efecto se jactan de tener muchísimos tipos diferentes, con diferentes animales, diferentes preparaciones, el paraíso del salchichón. Entonces manda este video a tu amigo amante de las salchichas ahora mismo y dile, brother, ¿qué estás haciendo? Tienes que ir a Alemania en este momento. Vamos a comenzar con un clasicazo de la región, la famosísima Weisswurst. Esto literalmente significa salchicha blanca, que es una salchicha preparada con ternera, es decir, con vaquita bebecita. Eso me cuentan que es lo que explica el color de la salchicha, así como también su preparación y las especias que le ponen. Que chequen acá, está interesantísimo. Para comer esto de una manera apropiada, vamos a remojarlo en esta mostaza, que es una mostaza dulce, pero no nos vamos a comer todo, sino que nada más nos vamos a comer el interior y vamos a dejar la piel intacta. Este es el método, me cuentan, para que no se te enfríe el salchichón y que siempre tengas carne calientita ahí adentro. Entonces, vamos a ver si puedo hacerlo. Remojamos el salchichón de esta deliciosa manera y luego la carne la tenemos que morder gentilmente para no romper la piel. Vamos a ver si lo puedo lograr, ¿ok? Ah, sí, ¡ay, wow! Sí está bien rico. ¡Órale! No, mi guía aquí una crack de la degustación de la ternera. Y ahora, me llamó mucho la atención que justo ahorita es la mañana, ¿ok? Y chequen cuánta gente hay de verdad aquí degustando un delicioso salchichón. Y es que me platican que este tipo de salchicha, la salchicha blanca, se come hasta las 12 del día, ¿ok? Eso es como lo tradicional. Más allá de las 12, carnal, una salchicha más pesadita. Pero para arrancar el día bien, con la energía alemana, antes de las 12 tu salchichón blanco. Que, por cierto, precios. Me vendieron 3 salchichitas así, con un pretzel, con un pan, por 6,50 €, ¿ok? Impresionante, ¿no? Pues precios europeos. Es lo que es. Bueno, vamos con lo siguiente. Me pedí este otro platillo tipiquísimo que recibe el nombre de Liebkäse. Espero estarlo pronunciando bien, ¿eh? No sé nada de alemán. Básicamente lo que es un pan hecho con cerdo. De hecho, podemos ver, chequen la textura, qué extraña es, ¿no? Como el famoso queso de puerco que comemos en México, por ejemplo, algo así se me hace. Y lo que es básicamente un embutido, un cerdo molido, después cubierto con masa de pan, se mete al horno y ya sale con esta textura pues bastante curiosa, que personalmente yo nunca había visto. Este lo vamos a mojar en la mostaza picante, vean esta maravilla. Provechito, dijeran por aquí, guten Appetit. ¡Ay, qué chistoso sabor! Y sobre todo, qué chistosa textura. En efecto, es un pan carnoso. No sé ni siquiera cómo más describirlo. Lo vamos a acompañar con un purecito aquí sabroso. Y con la auténtica Kraut Sour. Más auténtico imposible.
Miren que del Kraut Sour yo no soy muy fan, pero estando por aquí no les vamos a faltar al respeto. Vamos a degustar todo lo que los carnales nos proporcionen. Ah, no, pero fíjense que con el pancito este cerdoso hace un buen contraste. Y después esta pequeña salchichita que recibe el nombre de Rostbratwurst, básicamente salchicha rostizada. Que chequen, esta me dicen que se come en un pancito. Entonces vamos a agarrar, vamos a poner toda la carne en este pan. Va para adentro. ¡Ay, caramba, qué rico! Sinceramente un manjar, 10 de 10, altos salchichones. Y se estarán preguntando por qué no me pedí un cervezón para acompañar mis salchichas. A ver, es muy temprano, ahorita le damos a la cerveza. Pero lo que está cool es que aquí en Múnich he visto que hay muchas fuentes de agua bebible que se marcan con este letrero, Trinkwasser. También vienen acá en braille, ¿no? Para nuestros carnales que no pueden ver, que sepan. Y pues sí, no gastas en soda, nada de estar gastando 6,50 € en una botella de agua del refri. Aquí, de a gratis. Pues salucita. Ay, está frísima. Espero que ningún vagabundo se haya orinado por ahí por donde pase el agua porque vaya que la disfruté. Sabrosísimo, hidratados quedamos. Continuemos la tragadera. Pues ni 10 minutos pasaron y ya me dio sed de la buena. Ya pasaron las 12 del día, ya se vale echarse un cervezón. Nos trajeron este que se llama Tegernsee, que está pero deliciosa. De igual manera, chequen esta otra. Una cerveza con limoncito. ¿Están viendo esto? Ligerita, sabrosa. No, hombre, de verdad que qué sabroso estar aquí y saber que es parte de la cultura el beber cerveza. Aquí te venden cerveza hasta en el McDonald's. Es una cosa maravillosa. Bien lo decía mi abuelo, a donde sea que fueres, haz lo que vieres. Y pues yo veo que aquí todo el mundo está tomando vino, cerveza a todas horas, entonces se vale. Es un intercambio cultural. Pues bueno, me han traído ahora a la esquina del pescado, así se llama, la esquina del pescado, para probar unos cuantos emparedados pescadosos. Me cuentan que culturalmente estos sándwiches se comen cuando uno tiene resaca o bien cuando uno sabe que va a tomar mucho durante el día. No sé, la teoría aquí es que el pescado hace algo que amortigua el alcohol en tu cuerpo, entonces aguantas más. Y de igual manera, si traes resaca, como que hace que pase menos dolorosamente, más suave la crudita, la resaca. ¿Cuánta ciencia en eso? Pues miren que no lo sé, pero es la creencia popular. Y nos pedimos dos diferentes sándwiches, cada uno con un precio de 4 euros, 4.50 por ahí. Este es un sándwich de salmón con cebolla, que por lo que me cuenta nuestra guía, palabras de ella, no palabras mías, este es un sándwich que se suelen pedir más las mujeres. No se me ataquen en los comentarios, es lo que mi guía de 60 años me dijo, nadie se me va a enojar. Y este otro es el que se piden más los hombres. Este pescado se llama, lo estoy leyendo aquí, Bismarck Herring. Este es un nombre local porque me dicen que el señor Bismarck era alguien del ejército que le prometió a sus hombres que cuando estuviesen en el mar, navegando, batallando, lo que sea, nunca les iba a faltar comida. Entonces de esto es que se alimentaban y por eso es que hasta la fecha se le conoce con su nombre del general, del capitán, del consejero Bismarck. Entonces, bueno, no tengo ni resaca ni planeo tomar mucho hoy, aunque ya veremos. Degustaremos este emparedado. Provechito. Guten Appetit. Interesante preparación. No está realmente cocinado el pescado, se siente algo crudo, pero le ponen mucho limón y esto le da un gusto excelente. Y de hecho, dato que ahorita no mencioné, algo que tiene de especial este pescado es que puede aguantar muchísimo tiempo sin refrigeración, siempre y cuando lo dejes con una cantidad apropiada de sal. También por eso se dice que el general Bismarck, este carnal que les cuento, alimentaba con esto a sus tropas, porque aunque de repente no hubiese nada de pesca, estuviese todo vacío, ahí lo conservaban con salecita, todo bien, todos felices, todos ganones. Ahora que vamos con este de salmón con cebolla, que por la cantidad de cebolla que estoy viendo, intuyo que es más un sándwich de cebolla con salmón. Quienes son seguidores de Luisillo el Gordillo saben que aquí no somos fans de la cebolla en lo absoluto, pero nuevamente, a donde sea que fueres, haz lo que vieres, entonces con cebolla y todo. Este es un gusto mucho más familiar. Este claro que se ha comido muchas veces. Qué maravilloso, qué excelente. Y sobre todo me encanta que ya estamos en hora de bebernos una buena cerveza. Saludcita, lo dijeran por aquí. Host. Pega sabroso, pega rico. Uf, ya me siento más vivaracho. Continuemos.
Hora de un platillo más sustancioso. Devoremos un exquisito Schweinebraten. Espero estarlo pronunciando bien. Me sentí como Christopher Waltz en Bastardo sin Gloria. Schweinebraten. Este es uno de los platillos más queridos de la región sur de Alemania y también de Austria. Se trata básicamente de un masivo pedazo de cerdo acompañado por supuesto por col, bolas de masa o de papa y bañado en una salsa de cerveza oscura. Por supuesto lo vamos a acompañar con una cervezota, pero vean esta cervezota. Es del tamaño de mi cara. Pesa más que un bebé recién nacido. Es de verdad tremendo. Más que bebértela, parece que te vas a echar un clavado, ¿no? Un chapuzón, una nadazoncita. Vamos a ver qué tal el cerdito sabroso. Vamos a rebanar un buen trozo, ¿no? No, hombre, con esto comen dos, ¿eh? Bañamos bien con la salsa. Para adentro. Y vamos a rebanar esta bola también. Son básicamente bolitas de masa, como para rellenar sabroso. Igual vamos a bañarlo bien. Una comida completa, sustanciosa. Y vamos a ver en cuánto nos la atoraron, porque este lugar se ve que es turistiquísimo. Aquí atrás de mí está la plaza, muy top, muy turística. Apostemos, yo le voy a que nos lo atoraron en 35 euros. ¿Cuánto apuestan ustedes? Vamos a ver. Nada más y nada menos que... 22 euros. Y el barril de cerveza, 13 euros. Pues todo sumado los 35 que dije. Con todo y cerveza no está nada mal. Entiendo por qué es uno de los platillos más queridos de la región. Sustancioso, engordador y sabroso. Pues muy sabrosa la salchicha de hace rato, pero quiero que aprecien por favor el tamaño de esta bestialidad. ¡Joloburgo! Está pero tremenda. ¿Cuánto medirá esta cosa? A ver, es más grande que mi antebrazo. ¿Están viendo esto? Quiero que quede bien claro que es una sola salchicha, no son varias. Voy a abrir tantito el pan y chequen. Es una sola, no hay división. Aquí no hay trampa, aquí no hay truco de magia mañoso. Por 8,50 € compré esta maravilla. Y miren que ya entiendo por qué en efecto, Alemania es la tierra del salchichón, porque Múnich es la ciudad de las 101 salchichas. Estamos de acuerdo que para la primera mordida, tener tantito pan, tienes que deep-throatearla un poquito, ¿no? O sea, sí tienes que atragantarte, ¿no? No hay de otra. A ver, pues empecemos solamente con salchicha y luego ya le iremos dando paulatinamente. Pues venga, primero la salchicha. La verdad está brutal, una salchicha de cerdo. Voy a hacer tantita trampa, lo voy a mover tantito acá, ahí está, para que podamos comer con todo y todo. Ahora sí va la prueba maestra, la mordida del salchichón. Oye, potente combinación. Y no sé qué tiene la preparación de esta salchicha en específico, que sabe un poquito como picantita. A ver, también la col evidentemente es fuerte de sabor. La mostaza también es ligeramente picante, pero miren que está delicioso. Fíjense que 8 € se me hace un precio justo para esto, sobre todo por el factor impresión, ¿no? O sea, es como muy impactante, muy bello. Comen dos personas o bien un goloso o una golosa. No sé qué tan típico sea esto. Por favor, personas que sean de Alemania, pero miren que ha logrado impresionarme. Me cuentan que de haber venido a este sitio en fin de semana lo hubiésemos encontrado repleto de alemanes borrachos. Este es un auténtico Beer Garden, es un jardín de cerveza, un concepto muy de moda hoy en día en el mundo, ¿no? Tal vez en tu ciudad haya uno. Pues hoy, estando en Múnich, quise venir a uno y vaya que me trajeron, pero desafortunadamente estamos grabando esto en un miércoles y vaya que está cerrado. No obstante, yo me echaré mi cervezón acompañado de un clasiquísimo schnitzel. Schnitzel realmente es un platillo de Austria, quiero aclarar eso. Pero claro que se come muchísimo en Alemania también. La diferencia principal es que en Austria suele hacerse el schnitzel, o bien la milanesa, como la conocemos de nuestro lado del mundo, con carne de ternera. Acá en Alemania se acostumbra a hacerse más de cerdo o bien de pollo. Y esto sí que me pone a pensar por qué en nuestro lado del mundo le decimos milanesa a esta receta. Pues no es de Milano, ¿sí? O no sé, o hay algún debate ahí, como nuestros carnales los peruanos y chilenos, que nadie sabe de dónde es el pisco. Algo así pasará entre Italia y Austria, que nadie sabe de dónde es el schnitzel o bien la milanesa de Milán. Miren que si alguien sabe, por favor, pónganlo en los comentarios, que estoy intrigado, estoy curioso. Ahora, quiero aclarar que seguramente la chica del lugar me vio súper turistísimo porque me puso catsup, ¿ok? Me puso ketchup, salsa de tomate ahí, pues, y pues que yo sepa y que yo haya observado, nada
nadie más. El día que vayamos a Austria, vaya que probaremos un auténtico. Pues venga, mojaré con ketchup porque así me la sirvieron. Guten Appetit. Miren, muy rica, pero ojalá pudiera decirles algo más interesante. Me siento como cuando voy al Vips, ¿no? Cuando voy al Tox a comerme mi milanesita, ¿no? Una comida que no falla, un alimento seguro, un alimento que ha recorrido el mundo entero. Me agradó haberme podido pedir mi schnitzel, algo que se tacha de la lista. Bello, sabroso, una milanesa cualquiera, pero en un auténtico Beer Garden de Alemania. Está cerrado, pero existe. Aquí estamos. ¿Y saben qué está brutal de estos jardines de cerveza? Que bueno, como les contaba, están estas fuentes de agua bebible. Y es que imagínate, si estás acá con los colegas, ya después de muchas cervezas, ya Luisillo el borrachillo en su máxima expresión aquí, sacando los pasos no prohibidos, pero los permitidos, porque la espalda a uno nos da mucha movilidad. Si ya te sientes muy borracho, pues nada más llegas a la fuentecita y pues te hidratas y a la que sigue, ¿no? O sea, está bueno, mira. Es incluso responsable, es algo sabroso. ¿Alguien habrá vomitado aquí en la fuente? Seguro sí, ¿no? Más de una vez, ¿no? Algún día me encantaría venir a Alemania en octubre, ¿no? Para vivir un auténtico Oktoberfest. Estaría chido. Comenten si les gustaría un video de un auténtico Oktoberfest para ver una de estas plazas a rebosar y no severendo peladero de chivo que nos vinimos a encontrar hoy. Trajeron a probar un pepinillo. Yo no sabía que los pepinillos son algo como muy tradicional de la región de Múnich. Que de hecho, por ejemplo, cuando es el Oktoberfest y tal, y la gente viene a celebrar aquí, es como cerveza y pepinillo. Y me dicen que en este lugar en específico es como muy conocido, que se hacen muy virales muchos TikToks y tal, así de gente que viene y dice, oh, ¿sabías que por 70 céntimos puedes comprarte un pepinillo de este tamaño y es masivo y es delicioso? Entonces, pues miren, probémoslo. Pues provechín, a ver qué tal. Qué sabrosísimo. Nunca había mordido un pepinillo así, fíjense. Y por 70 céntimos está brutal, ¿no? 80, 80. Por 80, ya me corrigió mi carnal. Cuando vengan a Múnich, zambútanse un salchichón y un gordísimo pepinillo. No le teman. Probaremos ahora una comida bien típica de esta región de Alemania, de la región de Baviera, que es el Obasda. Obasda es básicamente un queso mezclado con mantequilla, con cebolla, con diferentes condimentos, todo aplastado. Y me dicen que personas de todo el país vienen hasta esta región, hasta el sur de Alemania, para poder probarlo. Y a pesar de ser toda una delicadeza, realmente no es caro. Esto se vende a 2,50 € por 100 gramos. Nos cuenta el dueño de acá el negocio que los fines de semana suelen vender hasta 30 kilos de este manjar cada día. Pues vamos a ver de qué se trata todo el alboroto, de qué se trata el hype. Entiendo por qué el alboroto, lo entiendo verdaderamente. Y nos dijo el carnal acá que después de darle una mordida, una uva, eso va a acentuar las notas. Estoy de acuerdísimo. Qué manjar, larga vida al Obasda. Irónicamente, a pesar de ser Alemania la capital mundial de la salchicha, los datos de internet dicen que del 10 a 12% de la población alemana se identifican como vegetarianos y del 2 al 3% como veganos. ¿Qué tal? Curiosísimo. No porque te encante la salchicha significa que no también puedas comer de una manera orgánica. Y también está el dato interesantísimo de que cerca del 20% de la comida, al menos en Múnich, se produce de manera orgánica, de granjas locales, nada de importación, nada de matadera masiva. ¿Será esto cierto? Miren que no lo sabemos, pero hemos venido a esta sección del mercado que se dedica a los lugares de comida vegetariana. Y en este sitio que se llama La Granja de Michael, nos han preparado este platillo, pero sabroso. Nos han preparado aquí un platito con queso crema y rábano. Este no es vegano, es vegetariano. Pesto y tomate, vaya que sí es vegano. Y algo que me dijeron que se llama pesto peperoncini. Lo que sea que eso signifique, miren que suena interesante, suena peculiar. Ok, pues provechito de una manera muy de granja, muy artesanal. ¡Ay, qué rico sabe esto! ¡Wow! Miren que qué sabroso. Muchas veces, se los confieso, yo me digo a mí mismo, ¿cómo alguien podría ser vegano? Habiendo tantas cosas deliciosas que solían vivir. Yo soy el más carnívoro. Pero luego pruebo este tipo de platillos y digo, ok, no está tan mal. Si algún día me mudo a la India, o qué sé yo, algún territorio así con muchísima gente vegetariana que difícilmente comen carne, sí que podría.
Este también está riquísimo. ¿Se puede comer sabroso? Claro que sí. Y lo vamos a bajar con este shotcito que... Esto no tiene alcohol, pero es una bebida de fermento de jengibre, que me dicen que si se deja fermentar un poquito más sí que se puede hacer alcohol. Salucita, dijeran por aquí. Prost. Uf, qué suculentez. Justo atrás de mí estamos viendo un auténtico árbol de mayo. Chequen esto, estos los había visto yo muchas veces en internet y tal, pero creo que en persona nunca. Básicamente lo que estamos viendo es un tronco de árbol, así como tal, que en vez de hojas tiene diferentes ilustraciones, diferentes dibujos, y estos se suelen encontrar en mercados alrededor de las ciudades, de las aldeas. La explicación por la cual tienen dibujos es porque, a ver, esta es una tradición de tal vez más de hace 500 años, y la gente pues no sabían leer, solamente los más letrados sabían realmente interpretar textos en un papel, en un muro. Así que para que la gente supiera qué es lo que había en el mercado, qué es lo que se vendía, cómo identificar a un doctor, cómo identificar un lugar de cerveza, era todo con dibujitos. Así que hasta la fecha está la costumbre de que cada 5 años se cambia el árbol con nuevas ilustraciones, y es todo un evento, es toda una macrofiesta, alemanes borrachos por todos lados. Lindo, nunca había visto un árbol de mayo así tan de cerca. No cabe duda que Alemania es un país con una gran calidad de vida. Tienen muy buen transporte, tienen seguridad. Es un país muy chido. Pero lo que no tienen nuestros carnales es una gran variedad de frutos. De hecho, me platican que hasta por ahí de los 90s la gente no sabía qué era un mango. Lo habían visto en fotografías, en revistas, en periódicos, pero no era como que conozco el sabor de un mango, conozco el sabor de un aguacate. Y este sitio al que nos han traído, que se llama Exotenmüller, fue de los primeros lugares en Múnich que desde hace más de 30 años empezó a traer frutos exóticos. Así que se hizo famoso entre la gente porque podían venir aquí y enchilarse. No sé, tal vez las personas no sabían lo que era enchilarse, no sabían lo que era comerse un habanerito, un chipotle, un chile guajillo. Y a ver, todo esto que nos están enseñando realmente para mí pues no es novedad. Yo esto lo tengo pues en el mercado a la vuelta de la esquina, pero aquí sí que es algo muy especial. Y chequen esta cosa, está curiosísimo pensar en esto. O sea, estos mangos que estamos viendo acá cuestan cada mango 10 euros. ¡Holo borgo! No sé, para personas que me vean de México, estos son ¿qué? Como 220 varos, ¿no? Por un mango. Hay que ser apreciados por nuestros cultivos. Me dieron aquí un juguito que, a ver, es un jugo de caña de azúcar, ¿eh? No es nada especial, pero aquí me lo dieron como que, es un jugo de caña de azúcar de Brasil y no sé qué. Miren, una muestra que hay que valorar un poquito más nuestros frutos deliciosos que tenemos. ¡Qué sabroso! Ahora, ¿saben qué sí me llamó la atención? Esta fruta que estoy viendo aquí, que se llama la mano de Buda. Vamos a pedir un poco y vamos a probar. Me están vendiendo esta mano de Buda en 15 euros, solo borgo. Pues a ver qué tal nuestro fruto curiosísimo de a 15 euros. Este me dicen que es originario como de por ahí de Tailandia, Vietnam, pero que curiosamente crece este fruto que estamos viendo acá en Alemania, que necesita un clima así como humedito, como lluvioso, y aparentemente pues en los inviernos aquí se puede dar, según lo que me platicó mi carnal. Pues vamos a ver qué tal. Me dijo que arrancara un pedacito así y que lo mordiera de una. Uf, huele acidísimo esto, ¿eh? A ver si no me da una gastritis tremenda aquí. Provechín. Ay, qué raro fruto. Les voy a decir a qué me sabe. Es como comerte la cáscara de un limón. O sea, no hay más, ¿eh? Agarras el limón que está así atrás de tu nevera, el que te mandaron con los tacos, ¿no? Que ya lleva ahí 4 semanas ya viendo cómo pides más delivery así. Lo agarras, le mueres la cáscara y a eso sabe. No, pues sí, nada de jugo, muy poquita carnita. Pues miren, yo no planeo desperdiciar mis 15 euros. Pedí mi bolsita para llevar. Me lo comeré a fuerza. No desperdiciaré esos 15 euros. Ok, continuemos. Para endulzar tantito el paladar, claro que sí, nos vinimos a dar un auténtico strudel de manzana. Pocos postres tan alemanes como este, cierto, pero, dato curioso, muy posiblemente está la teoría de que el strudel no es un postre alemán. Realmente se cree que es una receta que proviene de Austria. Aunque bueno, realmente lo que es el sur de Alemania y Austria comparten muchísima cultura, como lo hemos ido aprendiendo a lo largo de este video. Y sí, aparentemente el strudel de manzana, que es algo como conocido por ser muy alemán, proviene de Austria, aunque claro que se consume muchísimo aquí, en República Checa, en muchísimas partes de Europa. Este que nos pedimos es, por supuesto, de manzana con salsa de vainilla calientita. Uf, vamos a ver qué tal, ¿eh? Provechito.
Mi punto débil es lo que más me hace daño. ¿Por qué me gusta tanto la cerveza y el dulce? Yo no termino de comprender, pero qué maravilla. Aplausos al chef. No sé decir en alemán, pero te quedó delicioso. Con esto endulzamos sabroso de una manera muy alemana, austriaca. Pues ahí lo tienen, qué exquisita, engordante y embriagante experiencia ha sido esta. No cabe duda que los alemanes comen de una manera muy, pero muy suculenta. ¿Qué fue lo que más se les ha antojado? Los leo abajo en los comentarios. Y por favor, gente que esté familiarizada con la cultura alemana, coméntenme qué me faltó para la próxima que venga ir a documentarlo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, chus.